Hola chicos, bueno, lo que yo le voy a explicar ahora es lo que ya veníamos viendo cuando teníamos raíz de x, ¿no? Esto le ponemos a y b, ¿sí? Entonces yo cuando tengo que pasar esta expresión a fracción, que esto es, que esto es x, perdón, que esto es x de un medio, ¿no? ¿Pero por qué es un medio? Porque uno es a, ¿sí? Uno es a y b es 2, ¿sí? Que sería la raíz, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, si tenemos raíz cuarta de esto va a ser x 3 cuartos, ¿sí? ¿Sí? Y si, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos la parte inversa, ¿no? Si tenemos x 3 cuartos, ¿sí? Y bueno, si tenemos x 3 cuartos, esto va a ser raíz cuarta de x al cubo, ¿sí? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, teníamos menos 3 cuartos? Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un número negativo, esto se tiene que dar vuelta. Hagan de cuenta que abajo de la x hay un 1. Entonces me va a quedar 1 sobre x a la 3 cuartos, ¿sí? Y bueno, ¿y eso 3 cuartos qué es? Bueno, 3 cuartos es la raíz. Entonces me va a quedar 1 sobre raíz de x, ¿sí? Y eso me va a quedar así. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, abajo de la x, yo tengo una expresión, ¿sí? Una fracción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo x menos un medio sobre 3, ¿qué pasa con esta expresión? Y bueno, como tengo una expresión negativa, yo lo tengo que dar vuelta, ¿sí? Y esto me va a quedar 3, ¿entienden a lo que voy, no? A la un medio, ¿sí? Porque yo tengo que buscar que este número está negativo, tiene que quedar positivo. Entonces, bueno, esto va a ser 3 sobre raíz de x, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a nuestra raíz le afecta una operación, x más 2 es más 3. Acá es totalmente diferente, ¿sí? A lo que veníamos viendo. Entonces yo voy a tener que utilizar la fórmula, ¿sí? De la derivada. Esto es para cuando tenemos una fracción. Yo voy a derivar la raíz, ¿sí? Perdón, yo voy a derivar, ¿sí? Esta expresión, que esto, ¿no? Yo tengo que buscar primero que esta expresión me quede de la siguiente manera. Un tercio, ¿sí? Para aplicar esta derivada, ¿sí? Como toda esta expresión la está afectando la raíz, yo a toda esta expresión, ¿sí? La tengo que elevar a una fracción, ¿sí? Está elevado a la potencia, pero de una fracción, ¿sí? Está elevado a una fracción, perdón. Entonces ahí voy a aplicar la derivada de ese producto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, aplico primero esto, ¿sí? La derivada de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que n es lo que está arriba. Entonces, n baja un tercio, ¿sí? ¿Sí? Por x. ¿Qué es x? X es todo esto. Entonces va a ser por x cuadrado más 3. ¿Y qué me dice acá? ¿Qué pasa con n? N menos 1. ¿N cuál es? Es un tercio. Un tercio menos 1. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Por la derivada, ¿sí? De b. ¿Y b qué es? A esto voy a llamar b. Esto lo voy a llamar b. ¿Sí?
a esta expresión que está acá adentro, a eso lo voy a llamar b. Entonces, por la derivada de eso, por la derivada de x más 3 es 2x. ¿Sí? Entonces, bueno, 1/3 menos 1 es 2/3, ¿no? Pero vamos a hacer la cuenta, ¿sí? 3, 1 menos 3 es menos 2/3, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta expresión? Esta expresión me va a quedar 1/3 por x cuadrado más 3 elevado a la menos 2/3 por 2x. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a borrar acá. Y seguimos arriba. Entonces, esto como está en negativo, yo lo tengo que pasar a que me dé positivo. Entonces, a que sea una expresión positiva. Entonces esto me va a quedar 1, 1/3 por 1, ¿sí? Porque esto es como si fuera que está dividiendo a 1, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 1 sobre x cuadrado más 2, más 3, perdón, sobre elevado a la 2/3, ¿sí? Por 2x. ¿Sí? Esto hagan de cuenta que abajo de la 2x hay un 1. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a multiplicar toda mi expresión. ¿Sí? Bueno, esto me queda x cuadrado más 3. ¿Sí? El 2 que es un cuadrado. Y el 3 que es la raíz cúbica. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 2 por 1 por 1 me da 2x. ¿Sí? Sobre 3 por esto, por 1, y esto me va a quedar 3 por raíz cúbica de x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y ahí termina mi expresión, ¿sí? Recuerden que ustedes, cuando tienen esta expresión, cuando se le suma un 3, tienen que hacer esta fórmula. Primero, bueno, digamos, antes, vamos a borrar esto acá. Antes de aplicar esta fórmula, ustedes tienen que pasar esta fracción, ¿sí? Elevarlo a 1/3, ¿sí? Y ahí yo voy a aplicar esta derivada, ¿sí? De esto, cuando tienen una suma o una resta, ¿sí? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si ustedes tienen raíz de x cuadrado menos 3x más 1, por ejemplo, elevado a la cuarta. Lo mismo va a pasar acá. Ustedes lo primero que tienen que hacer es esto. X cuadrado menos 3x más 1, ¿sí? Y eso elevarlo a 1/4. Y ahí voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? Voy a derivar en base a esta derivada, ¿sí? Voy a derivar primero esto, ¿sí? Paso 1/4 acá, después el 1/4 lo resto, ¿sí? Y me queda la expresión tal cual como está de x, por la derivada, que sería esto. Esto es la derivada, ¿no? B corta, ¿sí? Eso sería la derivada. Acá me pide la derivada de b. ¿Y b qué es? Es lo que está dentro, ¿sí? Bueno, hagan ese ejercicio, chicos.